Buenas tardes, chicos. Vamos a seguir trabajando con esta aplicación del límite que es la continuidad. Vamos a analizar algunos ejemplos y antes de ello vamos a recordar que se tenían que cumplir tres condiciones para que una función sea continua. Que exista la función para un determinado valor de x que nosotros elijamos, por ejemplo, que para a exista f de a, que exista el límite, es decir, que los límites laterales, acercándonos a un determinado valor de x, que acá estamos llamando a, esos límites existan y nos den igual, ¿no es cierto? Y entonces, si los límites laterales dan iguales, podemos decir que existe el límite. Y por último, que se cumpla que f de a sea igual al límite cuando x tiende a. Veámoslo directamente en algunos ejemplos. Algunos ejemplos que ya vimos en clase, como por ejemplo esta función partida, que está formada por una función cuadrática hasta x menor o igual que 1 y una función constante a partir de ahí. Entonces, está definida con dos partes, podrían ser más de dos partes, en este caso para no complicarnos solamente dos partes, y tenemos x cuadrado, si x es menor o igual que 1, ¿sí? Para x valiendo 1, y acá está incluido porque dice menor o igual que 1, y 4, es decir, una función constante a partir de ahí. A partir de que x sea mayor que 1, por lo tanto sin incluir acá. Podría pasar que no esté incluido ni acá ni acá, ¿no es cierto? Que sea menor y mayor. Lo que no puede suceder es que esté incluido en los dos, porque entonces para un mismo valor de x tendríamos dos valores de y, es decir, dejaría de ser función. Entonces, vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Donde valga la pena analizar, ¿sí? La continuidad o no de esta función. Fíjense que algo que nos guía es lo que nosotros tenemos indicado acá al principio, y es el valor 1, donde cambia el comportamiento de esta función, ¿no es cierto? Formada por estas dos partes. También lo podemos ver en la gráfica. ¿Dónde tiene sentido? En x igual a 1, donde parece que tenemos que levantar el lápiz para poder graficar. Vengo hasta acá y después para poder seguir hasta acá tuve que levantar el lápiz, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar ahí la continuidad. Vamos a preguntarnos si existe f de 1, si existe el límite, es decir, si los límites laterales son iguales, y entonces, por último, si f de 1 es igual al límite cuando x tiende a 1. Vayamos ahora a la función. ¿Existe f de 1? Y tengo que ver que sí existe, pero en esta parte. Existe en la parábola. Entonces, f de 1 va a ser en la parábola 1 al cuadrado y me da 1. Solamente reemplazo ahí para decir que existe f de 1 y que vale 1. No existe acá. Vamos a la segunda parte, si existe el límite. Y para eso vamos a ver los límites laterales, acercándome desde la izquierda, ¿sí? Y acercándome también desde la derecha. Desde la izquierda me voy encontrando, al ir acercándome al valor 1, con esta parte de la gráfica, ¿no es cierto? Entonces, tengo que reemplazar en la parábola 1 al cuadrado y me da 1. El límite, cuando x tiende a 1 desde la izquierda, me da 1. Acercándome desde la derecha, por el contrario, me voy encontrando con esta función. Y por lo tanto, cuanto más cerca esté, va a seguir dándome, ¿no es cierto?, el valor 4. Eso no cambia porque tengo una constante. Los límites laterales existen, pero son distintos, son diferentes. Por lo tanto, no existe el límite cuando x tiende a 1 de esta función. Para la condición 3, ya, o sea, a partir de acá podríamos decir que la función no es continua en x igual 1, porque cumple esto, pero no cumple esto acá. Entonces, en la 3 podemos plantear esto acá, pero no tiene sentido, ¿no es cierto?, porque ya esta segunda parte no existe. Entonces, directamente vamos a decir que no tiene sentido y vamos a aclarar que la función no es continua para todos los reales, o también podemos decir que es discontinua
cuando x es igual a 1. Si nosotros decimos que esta función es discontinua, estaría incompleto si no aclaramos dónde. Un siguiente ejemplo, ejemplo 5. Otra función partida, ¿sí?, que tiene dos partes, ¿no es cierto? Por eso digo esto, ¿sí?, donde aparece una función cúbica si x es distinto a 2 y un valor constante cuando x vale 2. Entonces vamos a tener que prestar atención para ese valor 2. ¿Sí? Ahí ya nos está indicando algo, ¿no es cierto?, el planteo. En la gráfica tenemos una función igual a x cubo, que tiene esta forma, pero que para un determinado valor, cuando x vale 2, en vez de tomar el valor 8, es decir, 2 al cubo, se escapa un punto de esa gráfica, acá ya queda vacío, y toma el valor 20. Para 2, cuando x vale 2, toma el valor 20. Entonces, yo puedo pensar que para dibujar esto, voy a tener que venir por acá, y cuando llegue a este punto, voy a tener que saltar acá. Y después voy a tener que volver acá para seguir dibujando. Es decir, se interrumpe y no lo puedo hacer con un solo trazo. Es decir, sufre una discontinuidad cuando x vale 2. Parece que ahí hay que levantar el lápiz. Entonces tiene sentido que analicemos la discontinuidad en esa parte. Porque acá es continua. Por acá también, ¿cierto? Acá está el problema. Entonces vamos a preguntarnos las tres cosas para x igual 2, ¿no es cierto? Entonces vamos directamente a la función. ¿Existe f de 2? Y entonces, fíjense que acá es importante entender en qué parte existe. Si está existiendo acá o está existiendo acá. Tengo que reemplazar, ¿dónde? Ahí, sí o sí, donde dice 20, ¿no es cierto? En esa parte de ahí. F de 2 me da 20. Cuando x valía 2, valía 20. Existe f de 2 y vale 20. Veamos la siguiente condición. Si existe el límite cuando x tiende a 2. Cuando me acerco a 2 desde la izquierda, me encuentro con la curva que representa a x cubo. Me encuentro con esto. Y cuanto más cerca estoy de 2, más cerca estoy del valor 8. Con valores inferiores, 7, algo. Si me acerco desde la derecha, también me estoy encontrando con esa curva. Y cuanto más cerca esté de 2, más cerca voy a estar de 8, pero con valores superiores a 8, 8, algo. Tanto por un lado o por el otro, vamos a usar x cubo. ¿Sí? Me estoy encontrando con esa parte. Desde la izquierda me da 8, desde la derecha también. Los límites laterales son iguales. Eso quiere decir que, por lo tanto, existe el límite cuando x tiende a 2 y ese límite vale 8. Quiere decir que cumplió con la primera condición y también con la segunda. Pero esta función es discontinua y vamos a ver por qué, ¿no es cierto? Se interrumpe acá. Y es que f de 2 me dio 20 y el límite me da 8. Son distintos. Para que fuera continua tenía que cumplir las tres condiciones. Y la tercera decía que tenían que ser iguales. Entonces, 1 y 2 se cumplieron, pero no se cumplió la tercera. Entonces, la función no es continua en todos los reales, o también podemos decir que es discontinua cuando x vale 2. Un último ejemplo que podría decirse que es un contraejemplo de lo que estamos viendo. En este ejemplo tenemos una cuadrática, una parábola con las ramas hacia abajo, si x es menor que 3, y una función lineal si x es mayor o igual que 3. Hay que tener cuidado entonces cuando x vale 3. La parábola con las ramas hacia abajo tiene raíces en 0 y en 6. ¿Sí? Y la función lineal corta al eje y en el valor menos 6, ¿no es cierto? ¿Sí? Y corro 1 y subo 5, ¿no es cierto? Y me queda esta recta, pero si yo la pudiera graficar sin ninguna restricción, tanto esta como esta. Es decir, eso sí, yo la tuviera que dibujar para todos los reales. Pero fíjense que la parábola
es parte de esta función cuando x es menor que 3, o sea, de acá para atrás. Sin llenar, es decir, me queda un circulito ahí vacío. Es esta parábola si x es menor que 3. La lineal es una recta que corta, ¿no es cierto?, en menos 6 y que es una función lineal creciente y sigue, ¿no es cierto? Y a partir de 3, de ahí, incluyéndolo al 3, ¿no es cierto?, ahí sí la tengo que dibujar, porque decía si x es mayor o igual que 3. Si dijera mayor que 3, ese circulito seguiría sin llenar. Pero como dice mayor o igual que 3, ese punto que estaba hoy vacío, ¿sí?, sin llenar, ahora se completa con esta función. Y por lo tanto podría decir que esto es un contraejemplo porque esto que podíamos pensar que se hacía discontinua, se puede dibujar sin levantar, ¿no es cierto?, el lápiz. Es decir, cuando termina una y estaba sin completar, se completa la otra. No podría decir menor igual y mayor igual, porque si no, ese punto sí sería un único punto, sí, pero estaría diciendo que pertenece a ambas funciones. Entonces, voy a tener, ¿no es cierto?, ¿sí?, esta gráfica que me interesa cuando x vale 3. Entonces, aparentemente se puede dibujar sin levantar el lápiz. Vamos a ver si es continua. Lo vamos a analizar en x igual 3. Y vamos a estar planteándonos esas tres cuestiones en x igual 3. ¿Existe f de 3? Y hay que preguntarse para cuál de las dos existe, ¿no es cierto? Y existe, sí, en la lineal. Entonces voy a reemplazar en la lineal y me da 9. Si yo reemplazara en la otra, por supuesto que también me va a dar 9. ¿Sí? Pero no existe en esa, sino que existe en esta acá. Existe f de 3 y vale 9. Existe el límite cuando x tiende a 3. Y fíjense que si me acerco desde la izquierda a 3, me estoy encontrando con la parábola. Tengo que reemplazar en esta de acá. Reemplazo la parábola y me da 3 al cuadrado, 9, menos 9, más 18, me da 9. Si me acerco desde la derecha, ¿sí?, al valor 3, no 2, acá me quedó mal escrito, ¿no es cierto? Voy a tener que hacer 5 por 3 menos 6, entonces 15 menos 6, que también me dan 9. Esto tendría que corregirlo, ¿no es cierto? Acá es 3. Entonces, los límites laterales existen y me dieron iguales, y por lo tanto entonces existe el límite cuando x tiende a 3 y me da 9. La tercera condición, f de 3 me dio 9. El límite también. Entonces encuentro la igualdad. Y por lo tanto voy a decir que la función es continua cuando x, ¿sí?, vale 3. Además de eso, podría decir que es continua para todos los reales, ¿no es cierto? Pero lo estamos estudiando ahí para el valor 3. Bueno, dejando de lado ese error, ¿sí?, espero que les haya servido, ¿sí? Y además otra cosa, cuando yo les comentaba que no tiene sentido que sea mayor igual y menor igual, ¿no es cierto?, para dos funciones, si en ese valor toman distintos valores de y, toma distinto valor la función, ahí no tendría sentido, pero acá, si coinciden, estoy rectificándome, ¿no es cierto?, estamos logrando el mismo punto, o sea que en definitiva sería el mismo punto, ¿sí? Entonces ahí no tendríamos dificultad. Espero que les haya servido para poder completar la actividad.